Hola, muy buenas tardes. Nuestro equipo les va a hablar sobre el Toxoplasma gondii. La toxoplasmosis es una zoonosis mundial causada por Toxoplasma gondii, un parásito intracelular que infecta varios tejidos, incluyendo el músculo esquelético, el intestino y el sistema nervioso. Su ciclo de vida incluye una fase intestinal, que va a ser sexual, en gatos y otros felinos, y una fase extraintestinal, que va a ser asexual en felinos y no felinos. Esta fase extraintestinal se puede presentar en el hombre y en otras especies de sangre caliente, en quien se manifiesta la enfermedad. Las personas se pueden infectar mediante la ingestión de carne mal cocida que contenga quistes de Toxoplasma gondii y por la ingestión de ooquistes a partir de heces de gatos infectados. El riesgo de transmisión congénita en una madre gestante que se infecta por primera vez con el parásito puede ser hasta el 90% en el tercer trimestre si no se recibe tratamiento. En pacientes inmunocomprometidos como los que padecen SIDA, una infección latente puede reactivarse causando enfermedad severa y hasta la muerte. En cuanto a la epidemiología, la toxoplasmosis es una de las zoonosis más difundidas en el mundo debido a la amplia variedad de hospedadores que puede utilizar el Toxoplasma gondii. La mortalidad y morbilidad asociadas con esta parasitosis son aparentemente bajas, pero representa un importante problema para la salud pública cuando está ligada a los grupos de individuos inmunosuprimidos o de mujeres embarazadas. La incidencia durante el embarazo varía dependiendo de la zona geográfica, el estilo de vida y el nivel socioeconómico de la población. La prevalencia de esta parasitosis en nuestro medio ronda por el 25%. En cuanto a los estados de la República más afectados por la toxoplasmosis, en un artículo nos muestra que en personas de los 32 estados de la República Mexicana, la tasa de prevalencia más alta se encontró en áreas costeras, entre un 40 y un 65%. Esto en personas con bajo nivel socioeconómico y también en mujeres en edad reproductiva. Si bien la prevalencia varía ampliamente si nos referimos a los niños donde es baja y aumenta progresivamente con la edad, se estima que el 80% de los adultos mayores de 45 años son seropositivos a toxoplasma. Este incremento está ligado a la edad y se debe al continuo riesgo al que está sometido el ser humano de contraer la infección a lo largo de su vida. En cuanto a la cadena epidemiológica, vamos a encontrar como el agente al protozoo parásito intracelular Toxoplasma gondii. Como reservorio van a ser las heces de animales como ovejas, cabras, roedores, cerdos, aves y gatos. La puerta de entrada va a ser la boca, la nariz y la transfusión sanguínea. Los métodos de transmisión va a ser vía oral, ingiriendo verduras, carnes, agua o leche materna infectada, así como transfusión sanguínea, inhalación de oquistes espurulados o vía transplacentaria. La puerta de salida van a ser las heces fecales de los gatos y el huésped intermediario va a ser el hombre o cualquier otro mamífero de sangre caliente y el huésped definitivo, los gatos. Vamos a encontrar que la toxoplasmosis no es común que se confunda con otros padecimientos, ya que los caracteres del parásito son específicos. La morfología. El Toxoplasma gondii adopta varias formas durante su ciclo de vida. Estos van a ser los zooquistes. Estos solo se producen en los hospederos definitivos como resultado de la fase sexual del parásito en el intestino de los felinos. Durante la infección activa, los felinos excretan millones de oquistes en la materia fecal durante 7 a 21 días. Para que el oquiste sea infeccioso, es necesario que esporule o madure, lo cual se da después de ser excretado en el medio ambiente y puede tardar entre 2 a 3 días a temperaturas altas o entre 14 a 21 días en temperaturas más bajas. Los zooquistes pueden permanecer viables hasta 18 meses en tierras húmedas y estas van a ser un reservorio ambiental. Los taquizoitos o trofozoitos pueden tener forma oval o de luna creciente y son la forma asexual invasiva del parásito. Tienen la capacidad de infectar prácticamente todas las células nucleadas, las cuales se lisan después de varios ciclos de replicación, diseminando más taquizoitos por vía sanguínea para infectar muchos tejidos, entre ellos el sistema nervioso central, el ojo, el corazón y la placenta. El taquizoito es la forma que induce la respuesta inflamatoria y la destrucción de tejidos asociados con las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Los taquizoitos se transforman en bradizoitos para formar los quistes una vez concluida la fase aguda de la infección. En cuanto a los quistes, estos contienen miles de bradizoitos, los cuales persisten durante la vida del hospedero en los diferentes tejidos. Tienen preferencia por el cerebro, el músculo esquelético y el músculo cardíaco. Los bradizoitos son morfológicamente idénticos a los taquizoitos, pero se multiplican más lentamente y cumplen diferentes funciones. Sin embargo, ante una deficiencia del sistema inmune, pueden transformarse otra vez en taquizoitos y causar sintomatología.
Los quistes están en los estadios infecciosos crónicos de los hospederos intermediarios y definitivos. Son relativamente resistentes a los jugos digestivos, por tanto pueden transmitir la infección cuando son ingeridos en carnes crudas o mal cocidas. No obstante, son sensibles a temperaturas mayores a 60 grados centígrados durante 4 minutos. En cuanto a la patogenia, nos vamos a encontrar cuatro diferentes fases. Fase parasitaria. Tras la ingestión de quistes tisulares u quistes maduros, su pared es destruida por las secreciones gástricas, liberándose bradizoitos o esporozoitos resistentes a la pepsina, los cuales invaden las células epiteliales y monocitarias del intestino, transformándose en trofozoitos invasivos de multiplicación rápida. A partir de ahí se diseminan por todo el organismo con predilección por el tejido linfático, el miocardio, el músculo esquelético, la retina, la placenta y el sistema nervioso central, donde el parásito se reproduce, lisando las células que lo albergan e invadiendo las células vecinas. Fase inmunitaria. Los trofozoitos son muy sensibles a cualquier agresión y la propia inmunidad inespecífica. La aparición de anticuerpos específicos en la segunda semana de la infección es mucho más eficaz para eliminar los parásitos extracelulares, incluso en el corto periodo entre la lisis de una célula y la invasión de las células vecinas, pero no puede eliminar los parásitos intracelulares capaces de sobrevivir incluso en el interior de los macrófagos. Fase crónica o decadencia inmunitaria. En 2 o 3 meses se ha completado la respuesta inmunitaria y se han eliminado los trofozoitos, pero persistirán indefinidamente quistes tisulares localizados principalmente en los músculos y en zonas de difícil acceso para anticuerpos. Reactivación. La infección suele persistir quiescente a lo largo de toda la vida, pero en casos de inmunodepresión, los quistes pueden reactivarse y originar una nueva fase de parasitemia activa, especialmente en el sistema nervioso central. En cuanto al cuadro clínico, se van a presentar cuatro diferentes cuadros. Toxoplasmosis aguda. En la fase aguda de la infección adquirida se puede observar un amplio espectro de manifestaciones clínicas, la mayoría de las cuales son inespecíficas. Fiebre moderada, mononucleosis, exantema, adenopatías, astenia, cefalea, mialgia, hepatitis, neumonía o encefalitis. Durante la fase aguda de la infección hay parasitemia transitoria con intenso parasitismo tisular, puesto que los taquizoitos se distribuyen por vía hemática y linfática hacia todos los tejidos. En los órganos afectados ocurre necrosis con reacción mononuclear circundante, la cual desaparece con el establecimiento de la inmunidad adaptativa. La evolución clínica de la toxoplasmosis aguda depende de la condición inmunológica del hospedero, de forma que en individuos inmunocompetentes la fase aguda de la infección es autolimitada. La toxoplasmosis ganglionar linfática se va a presentar en niños y adultos jóvenes. Se va a presentar como una linfadenopatía bilateral dolorosa en ganglios cervicales posteriores, a veces axilares o inguinales. Se de en 4 a 6 meses y pasa inadvertida. Tiene una evolución benigna. La toxoplasmosis ocular se manifiesta como una corioretinitis que puede adquirirse de forma congénita o postnatal, como resultado de una infección aguda o de una reactivación. La corioretinitis se manifiesta por unas lesiones focales blancas, usualmente unilaterales, acompañadas de reacción inflamatoria. La toxoplasmosis congénita tiene lugar cuando la fase aguda de la infección sucede en mujeres gestantes. En el primero y en el segundo trimestre de la gestación, la infección congénita con el Toxoplasma gondii causa pérdidas fetales. En el tercer trimestre puede inducir parto prematuro y es uno de los agentes infecciosos para estrabismo, ceguera, calcificaciones en el sistema nervioso central e hidrocefalia. Algunos neonatos llegan a presentar hasta síndrome de Torch. En el recién nacido, las manifestaciones clínicas son diversas e incluyen fiebre, exantema, hepato y esplenomegalia, hiperbilirrubinemia, anemia, trombocitopenia, corioretinitis. Estas van a ser normales al nacimiento, pero en la infancia pueden presentar epilepsia, retardo psicomotor, así como dificultades para el aprendizaje y lesiones oculares. Por último, en cuanto a las medidas preventivas, van a ser lavar diariamente con detergente y agua caliente los materiales utilizados para la limpieza de los pisos donde defecan los gatos, así como las cajas utilizadas para sus heces. Desinfectar las superficies para destruir los ooquistes de Toxoplasma gondii. Hervir el agua y la leche para eliminar las formas infectivas de Toxoplasma gondii antes de dársela a los gatos. Alimentar a los gatos con alimentos secos, enlatados o totalmente cocidos, evitando el consumo de carnes crudas, vísceras, huesos y presas vivas durante la caza. Lavar las frutas y hortalizas para eliminar los ooquistes presentes en la superficie antes de ingerirlos.
y así como evitar el acceso a los gatos a los cestos de basura y desechar de forma apropiada los desechos cárnicos. Por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias.